Soy Mónica Cortés Reyes, soy de Lengua y Literaturas Hispánicas. Me fui de movilidad a España en séptimo semestre de mi carrera, específicamente a Málaga, en Andalucía. Ok, bueno, yo siempre quise irme de movilidad. Incluso, bueno, en mi primer semestre de la universidad yo ya me quería ir de movilidad y yo sabía que la UNAM tenía becas para irse a estudiar un semestre. Entonces, lo único que a mí me restaba era buscar dónde era la oficina de movilidad en mi facultad. Y eso fue lo que hice. Pregunté directamente con mi jefa de carrera, que era la licenciada Karina, y ella me redirigió con el departamento de movilidad y ahí es en donde conocí a Vicky y al resto que fueron los que me orientaron en el proceso. Pero lo busqué por cuenta propia. Ok, mi primera opción fue la Universidad de Málaga, pero mi segunda opción era la Universidad de Ghent en Bélgica y tenía propuestas otras tres o cuatro, me parece, universidades en España. Eh, Me parece que uno era en Sevilla y la otra era en Santiago de Compostela, si mal no estoy. La vida en Málaga es muy divertida, muy fácil. Es una ciudad de playa. Lo cierto es que como yo fui en los meses de enero a julio, los primeros 3 meses fueron muy fríos. Entonces sí fue como un poco inesperado porque yo estaba esperando una ciudad de playa. Incluso a Málaga la llaman la ciudad del sol porque es un lugar muy soleado. Tienen sol, creo que algo así como 300 días al año y por lo tanto es muy calurosa. Pero bueno, al principio sí fue un poco una decepción porque no tenía la ropa adecuada para el lugar. Pero en cuanto empezaron los meses cálidos fue muy divertido estar en Málaga. Todo está absolutamente cerca de todo. Es una ciudad muy caminable. Es una ciudad con mucho movimiento cultural porque vienen estudiantes de todos lados por el programa Erasmus. Entonces ves estudiantes desde Corea del Sur hasta Chile, México, Estados Unidos, Rusia. En fin, es una ciudad muy cultural y muy joven. Le dan mucha prioridad a los museos porque yo creo que porque de ahí es Pablo Picasso. Eh, entonces, en ese sentido, es una ciudad muy cultural y muy noble con las juventudes. Y pues haces muchos amigos, por eso es un lugar muy divertido. Ok, yo viví con tres roomies, las tres eran chicas españolas. Las tres rentábamos un piso en una unidad habitacional muy cerca del metro, o sea, que estuviera bien conectado hacia la universidad. Lo cierto es que, a pesar de que Málaga es una ciudad muy noble con la gente joven, es muy cara. Entonces, sí es como un poco difícil vivir solo. La verdad es que yo no conocía a nadie que viviera solo, todo el mundo rentaba con roomies. Y fue una experiencia muy interesante porque en un principio, a mí me parece que a pesar de que hablábamos el mismo idioma, digo, hablábamos español, yo sentía que la mayor parte de las veces ellas no me entendían a mí y yo no las entendía a ellas. Entonces todo el tiempo tratábamos de hablar como un español más neutro. Eh, entonces en un primer momento fue complicado, pero ya después, conforme el tiempo pasó, la convivencia fue más tranquila. No diría que me hice amiga de todas ellas, pero sí me hice amiga de una chica muy querida. Entonces la experiencia al final supongo que fue positiva, sobre todo porque nunca había vivido sola, entonces esa parte fue pues como de mucho aprendizaje. Ok, mi experiencia académica fue muy buena. Yo cursé 3 materias en la Universidad de Málaga. Eh, y si bien a mí me parece que el sistema de enseñanza es bastante similar al que tenemos en la UNAM, sí creo que le dan un poquito más de peso a la parte cultural y sobre todo hubo una materia en particular que tomé que estaba enfocada a las salidas profesionales que tenía mi carrera. Mi carrera, al ser una carrera de humanidades, ciertamente no tiene muchas oportunidades en el mundo laboral, y en España están preocupados porque sus egresados consigan trabajo, es decir, no solo porque egresen, sino porque de verdad tengan una oportunidad en el mundo laboral y la carrera que estudiaron les permita vivir. Entonces, en ese sentido, fue una experiencia muy positiva. Los profesores fueron muy amables, todos están muy interesados en que yo fuera de otro país. Notaban al inicio que yo era latina, pero no sabían decir si era mexicana.
Y bueno, fueron muy amables, la verdad. Una cosa que me impactó demasiado de los profesores es que ellos no tienen problema con que se tuteen entre alumnos y profesores. Para mí eso fue un impacto cultural muy grande porque en México no solemos hacerlo. Y en general la convivencia con mis compañeros también fue buena, solamente sí noté que hay como una especie de formalidad entre ellos y pues no sé, a mí me parece que entre sí todos se tratan de una forma muy formal, como si fueran compañeros de trabajo en vez de alumnos o compañeros de clase. Pero en resumen, fue muy buena mi experiencia, sobre todo porque la universidad era muy bonita, pequeña, pero bonita. En ese sentido, igual creo que también fue un impacto cultural muy grande porque pues mi universidad, mi facultad es enorme. Entonces, estar de pronto en un salón pequeño, en un salón en donde hay también pocas personas, también fue un impacto cultural muy grande para mí. Pero en general la experiencia fue muy buena. Ok, a mí me parece que sí. A ver, sobre todo la materia en la que estaba comentando hace un momento, que era enfocada a que nosotros supiéramos de las salidas laborales, súper útil. O sea, de verdad es que a mí me parece que es una materia que tiene que implementarse en mi carrera aquí en México, porque a mí me parece que todos terminamos muy dispersos sin saber muy bien hacia dónde nos vamos a dirigir o qué vamos a hacer. Entonces, el que en España me dijeran, pues, tu carrera tiene 4 salidas principales y después se divide en estas tantas y puedes buscar por aquí, puedes buscar por allá, estas 2 carreras las puedes combinar para que, pues, te ayudes. Para mí eso fue increíblemente útil. A mí me parece que es una materia que deben de tener todos en todas las carreras, porque no sales todo desorientado sin saber qué hacer o a dónde ir, a dónde acudir. Entonces, definitivamente tuvo una aplicación muy útil. Por otra parte, llevé una materia que era de cine. Era una materia que yo pretendía tomar aquí en México para mi tesis, entonces definitivamente me fue muy útil porque, pues sí, claro que fue otro punto de vista, pero al final de cuentas le encontré aplicabilidad a mi carrera y a lo que estoy haciendo en este momento. Sin duda, sin duda, es una experiencia que me cambió la vida. O sea, yo digo muy a menudo que la Mónica que se fue y esta Mónica que está aquí sentada son 2 personas que no se conocen entre sí, pero sin duda me impactó demasiado. Desde ya, en cuanto pues, regresé a mi universidad, la gente ya sabía que me había ido, me empezaron a invitar a otras cosas, a otras entrevistas, a otros lugares, a conocer como pues otro tipo de actividades que se realizan en mi facultad, pero justamente porque ya tenía esta experiencia de haberme ido a Europa. Eh, a ver, yo no me he enfrentado aún al campo laboral porque todavía hay como cosas que tengo que hacer académicamente, pero a mí me parece que luce muy bien en el currículum de uno que se fue de movilidad a Europa, sobre todo porque dice mucho de ti y qué tanta capacidad tienes para enfrentarte a nuevos ámbitos y adaptarte a ellos y salir triunfante de cualquier situación. Entonces a mí me parece que luce muy bien en el currículum. Bueno, yo creo que hay una diferencia cultural muy grande en relación a cómo tratamos a los demás en México y en España particularmente, porque también tuve la oportunidad de visitar Italia. Y es cierto que la calidez que dicen los extranjeros que tenemos los mexicanos es única. A mí me parece que en España tienen una forma muy seca de decir las cosas. A ver, no porque sean groseros ni porque sean mal educados, sino simplemente es su forma de dirigirse a las personas. Entonces, en un primer momento para mí fue muy impactante escucharlos dirigirse a mí, de la forma en la que lo hacían, porque yo venía de pues, un lugar en donde te saludan, son muy amables, tienen un tono de voz particular los mexicanos al hablarte, y en España eso no ocurre. Entonces, en un primer momento para mí fue como ese choque inmediatamente como cultural ahí. Por otra parte, otro gran problema que enfrenté en la movilidad fue la realización de que estaba sola, pero o sea, de verdad sola. Claro, está tu familia apoyándote, pero a ver, están a un mar de distancia. Y claro que haces amigos, o sea, por supuesto que haces amigos, por supuesto que conoces gente, por supuesto que con el tiempo te vas sintiendo más a gusto en el lugar en donde estás, pero yo diría que el primer mes es una experiencia abrumadora de soledad, pero también es un momento en donde aprendes a estar contigo mismo, a estar a gusto contigo mismo, a darte cuenta de que tú solito puedes, que tú solito puedes resolver tus cosas, que puedes cocinarte, que puedes lavar tu ropa, que puedes ir a la escuela, que puedes ir a hacer tu despensa tú solo en un solo día y lo haces sin ningún problema.
Entonces, en ese sentido, claro, encuentras problemas, pero tú solito vas encontrando soluciones. Eh, y, y sí, a mí me parece que la distancia fue como el problema más grave que enfrenté, porque ya hacia el final de movilidad ya no me quería ir. Entonces ya, yo creo que sí, eso principalmente. Oh, qué pregunta tan difícil. Ok, pues yo creo que espero más que nada tener mi independencia económica. Quiero, quiero trabajar, no, es más, no quiero trabajar, quiero ejercer, porque a mí me encanta mi carrera, soy apasionada de mi carrera, entonces a mí no hay nada que me gustaría más que ejercer. No, ya igual un poco agarrando esta experiencia que estaba comentando hace un momento de esta materia que llevé en España, a mí me gustaría ejercer. Todavía no estoy segura si en el mundo laboral, todavía no estoy segura si en el mundo académico, pero yo quiero estar en algo relacionado a mi carrera. Me gustaría viajar aún más. Hice muchos amigos en España. Me gustaría visitarlos en sus casas, en Canadá, en Chile, en Italia otra vez, de nuevo a Málaga, porque Málaga es una ciudad increíble. Entonces, espero que Mónica, de 36 años, esté contenta con la vida que tiene ejerciendo, ojalá viviendo solita y ojalá viajando mucho. Ok, lo primero es que busquen a la persona de movilidad, a Vicky, a la licenciada Victoria, búsquenla a ella primero porque ella desde el minuto uno te hace sentir seguro de lo que estás haciendo y te apoya perfectamente en cualquier paso de la movilidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y me parece de vital importancia, que tengan acompañamiento psicológico en todo momento, sobre todo la primera semana o yo creo que hasta el de preferencia toda la movilidad, pero principalmente la primera semana, primer mes de la movilidad, porque el impacto cultural es muy grande. Y a mí me parece, al menos yo desde mi experiencia iba con la idea de que estaba muy estable emocionalmente, pero de verdad que cuando llegué ahí y te golpea la soledad que mencioné hace un momento, es ahí cuando te das cuenta de cuánto necesitas el acompañamiento psicológico y sobre todo no aislarte, estar presente en los mensajes, en videollamadas con tus amigos, pedirle a tus amigos, a tus papás, a tu familia que no te dejen en ningún momento y que todo el tiempo estén platicando contigo porque, claro, puede llevar a lugares muy peligrosos como la depresión, a ideas de que a lo mejor ya te quieres regresar y vas a la mitad del camino. Entonces, yo creo que el acompañamiento psicológico es de vital importancia. Y en tercer lugar, si ya están planeando irse, familiarizarse con la ciudad a la que quieren irse, familiarizarse con con los planes de estudios de la universidad, fijarse cuáles son sus especialidades, todo lo que tiene que ver relacionado al viaje. Y sobre todo, creo que esto es clave, ir ahorrando. O sea, yo agradezco a la UNAM por todos los recursos que se me dieron en su momento, pero claro, no alcanza. Entonces, ahorren mucho. Con más presupuesto vayan, más cómodo va a ser para ustedes y menos preocupante va a ser para ustedes estar allá. Sí, sí. Bueno, yo creo que la gente en letras no. A mí me parece que no hay como mucho interés, o al menos cuando yo me postulé, claro, había chicas que se querían postular, pero me pareció que había más interés de otras carreras. Quizás sea porque igual en letras no somos muchas personas, pero a mí me parece que hace falta como un poquito de entusiasmo en ese sentido. A lo mejor piensan que como somos una carrera pequeña no nos van a elegir o algo así, pero lo que yo diría en un primer momento es consigan la información, postúlense, sí hay muchas oportunidades de salida para nuestra carrera y Málaga sobre todo, lo mencioné en alguna otra entrevista, pues es España, al final de cuentas es el lugar de donde viene la lengua española y a mí me parece que como gente de letras hispánicas es de vital importancia que conozcas España, porque de ahí viene la lengua, de ahí viene la literatura que estudiamos. Claro que estudiamos literatura latinoamericana, por supuesto, pero España es muy importante en ese sentido, culturalmente hablando. Justamente mi recomendación es esa, que se acerquen, que postulen, que consigan más información, que a lo mejor si no pudieron apuntarse a la movilidad semestral, pues a lo mejor sí pueden hacerlo para una maestría o para las prácticas. El punto es que se informen y que se animen a postularse.